Hola, hoy vamos a hablar de lo que es la asignación de variables como tal. Entonces, vamos a repasar la asignación, la escritura y la lectura, que son tres operaciones básicas en todos los procesos de creación de proyectos y de creación de algoritmos. Entonces, lo más básico que nosotros normalmente vamos a tener son estas tres operaciones. La operación de asignar, escribir y leer tiene la finalidad más básica dentro de todo algoritmo y la mayoría de los lenguajes de programación la contemplan. La estructura general de un algoritmo, vamos a recordarla. Tenemos el nombre del algoritmo, la declaración donde se incluyen las constantes, nombre de la constante y su valor, X cantidad de constantes según necesite dependiendo del algoritmo. Igualmente las variables tendremos el nombre y el tipo de datos, que puede ser entero, lógico, real, cadena o carácter. Podemos tener n cantidad de variables. Vamos a tener siempre un inicio, el cuerpo del algoritmo, que es el que ejecuta el proceso, y el fin. Para la asignación sirve para darle un valor a una variable. Es una operación destructiva, por lo que cuando se termina la asignación no se puede recuperar la variable, no se puede recuperar el valor anterior de la variable. Es decir, una vez ya uno hace una asignación, una vez ya le da un valor a una variable, ya el valor anterior queda olvidado, no existe dentro de la computadora. Siempre se resuelven las operaciones de derecha y una vez obtenido el resultado, la variable obtiene su nuevo valor, por lo que se puede usar la misma variable en la expresión. Vamos a ver qué significa todo esto. No se pueden asignar tipos diferentes a las variables. Por ejemplo, tenemos el entero a. A yo le puedo asignar el valor 2. Fíjense que simplemente uso la flecha y le asigno un dato de su mismo tipo. A yo le puedo asignar una expresión. Entonces, como nos dice el inciso 3, siempre se resuelven las operaciones de la derecha. O sea, siempre primero se resuelve todo lo que está a la derecha de la variable o de la asignación antes de asignárselo. Es decir, primero se va a determinar que 2 más 2 es 4 y una vez se tiene ese valor, ese 4 se le asigna a A. Igualmente, si por ejemplo A fuese esta expresión, a A le asigno A más 2, entonces el valor anterior de A era 4. Entonces va a ser, primero va a resolver la expresión. Entonces en este momento A vale 4. 4 más 2 son 6. Por lo que ya cuando termine de asignar, A va a valer 6. No se pueden asignar tipos diferentes de datos. Esto es bastante importante. Yo no le puedo asignar a una variable de tipo entero una cadena. La escritura permite mostrar algo en pantalla al usuario. Se usa para pedir datos o mostrar resultados normalmente. Se pueden mezclar con variables separando con coma cada una de sus partes o términos. Por ejemplo, escribir hola mundo. Fíjense que siempre se usa el término escribir. Escribir tu nombre es, coma, nombre de usuario. Fíjense que para diferenciar las cadenas literales se utilizan las dos comillas y las variables no llevan comillas, por lo que podemos entender perfectamente qué parte es una cadena literal y qué parte realmente es una variable. Yo puedo simplemente escribir la variable sin necesidad de colocar una cadena literal. Puedo comenzar escribiendo una variable, coma, es igual a, coma, otra variable. Fíjense que puedo unir cuantas cantidades de variables a mí me sirvan. Cada vez que voy a usar una expresión o un literal, coloco coma, el literal o el constante que voy a colocar, la palabra constante que va a estar allí, y continúo coma la otra variable si quiero incluir otra variable. Fíjense, este error muy común, no cerrar las comillas, todas las comillas deben cerrarse para que se pueda dar bien. Fíjense este otro error común, colocar dentro de las comillas la variable. Si nosotros colocamos dentro de la comilla la variable, va a decir es igual a variable b. No va a colocar el valor que tiene variable b, sino la palabra variable b. Entonces es bastante importante que esto no ocurra así. Fijémonos en la lectura. La lectura permite obtener datos del usuario. Se dice lectura porque el programa en realidad lee lo que está colocando el usuario en el teclado. La operación es destructiva, igual que la asignación. Se realiza sobre una variable. No usa expresiones ni puede leer más de una variable por vez. No use ni las comillas ni los paréntesis, porque recuerden que las comillas nos identifican son las cadenas. Y no es necesario colocar paréntesis para la operación de leer. Fíjense, leer variable A, simple y sencillo, le va a permitir al usuario, al programa leer del teclado lo que escriba el usuario. Leer variable A, variable B, eso
no se puede hacer y nos va a resultar en un error. Leer variable A más variable B tampoco se puede hacer. Leer variable A y lo colocamos entre dos comillas también va a dar error. E igualmente entre paréntesis. Normalmente los leer van a estar precedidos por un escribir que indica al usuario qué va a leer o qué va a escribir dentro del dato. Entonces, escribir nombre de usuario, leer nombre de usuario. La principal diferencia entre lo que es la asignación y la lectura, porque pueden parecer procesos iguales, ambos dan valor a variables, es que los datos como tal en la asignación, en la lectura, nos los proporciona el usuario como tal, es el usuario el que nos puede dar esta información y el único capaz de hacerlo. En el cambio, en la asignación, nosotros tenemos ya los datos recogidos de alguna forma, o ya sabemos qué podemos hacer y solo procedemos a hacer las operaciones necesarias para calcular. Normalmente nosotros buscamos al crear programas, eliminar o hacer la menor cantidad de lecturas posibles y tratar de que sea mayor cantidad de asignaciones, es decir, de conseguir la mayor cantidad de datos autogenerados por la computadora.